Daniel Santoro, a quien le damos los buenos días y la bienvenida. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te trata la pandemia? Es un saludo sí, para nosotros básicamente es muy importante sumar pensamiento, y pensamiento, no sé si la palabra es crítico, pero bueno, pensamiento. Sí, el pensamiento siempre es crítico. Sí, ¿no? Algo tiene, el tema es ese, por lo menos no disimular. Bueno, ¿por dónde anduviste mascullando cosas y pensando cosas, Daniel, en estos días que... Es un tema recurrente, que reapareció ahora con una frase muy sintomática de un periodista del diario La Nación que habló del conurbano africanizado y a mí, bueno, Pablo Sirven, ahí está, sí. Claro, me parece que ahí hay una clave con la cual se mide permanentemente, o sea, siempre más o menos las frases son las mismas cuando se refiere a un espacio, en este caso a un espacio político o mucho más que eso, ¿no? Un espacio social, una parte sustancial de la sociedad. Entonces estos calificativos que tienen que ver, y acá es donde uno debería indagar un poco más, sobre la presencia de los fantasmas, o sea, cómo uno se relaciona con la realidad a través de fantasmas, o sea, es muy difícil ver la realidad pura y dura como es. Entonces lo que hace uno es proyectar un velo, velarla, con algo que en psicoanálisis se denomina fantasma, y creo que es muy pertinente la palabra. El fantasma es como una proyección. Por ejemplo, cuando uno va a un cine, uno no soportaría ver la pared de atrás del cine, ¿no? Una pared de ladrillo durísima. Entonces lo que hay delante es una pantalla donde se proyecta una película. Esa película es similar a un fantasma, o sea, cada uno proyecta, en vez de ver la dura pared de la realidad, lo que hace es ver una película que uno mismo proyecta y que más o menos es siempre la misma. Entonces, este muchacho, el periodista del diario La Nación, lo que tiene es una película para ver la dura realidad del conurbano bonaerense, por ejemplo. Entonces, para no ver esa dura realidad, lo que hace es proyectar una película africana, de peligros, de salvajismo, de despojo, y como siempre los fantasmas son imaginarios, o sea, son imágenes la que nutren los fantasmas. Entonces hay una imagen fundante para nosotros que es un cuadro muy famoso, para mí el cuadro más importante de nuestra historia, que es La Vuelta del Malón. Está en el Museo Nacional de Bellas Artes, lo pueden ir a ver. No sé si ahora está habilitado, creo que todavía no, pero bueno, cuando lo reabran, vayan a verlo. Bellas Artes sí está, Está, sí, claro. Bueno, es un cuadro que habla precisamente, ilustra los fantasmas fundamentales de nuestros sectores medios, digamos, de la ciudad civilizada, la ciudad blanca, ante los peligros que hay afuera. Digamos, afuera hay una zona de peligro, una zona salvaje, una zona africana podría ser. Entonces, por eso que la palabra que utilizó el periodista es muy pertinente, porque es la misma que ilustra el cuadro. Es decir, afuera hay unos salvajes que te pueden hacer infinidad de humillaciones y te pueden someter a todos los peligros por estar fuera del radio civilizado de la ciudad. Entonces pasan esos salvajes, y ¿cuál es la imagen fundamental, la que más nos conmueve del cuadro? Una niña, una chica blanca llevada por unos salvajes de piel oscura, que podrían ser perfectamente africanos, y que se la llevan a la oscuridad de la pampa para humillarla, para hacerle vaya a saber qué cosa, ¿no? O sea, las famosas cautivas, que eran llevadas ahí, al lugar salvaje, eran sacadas de la civilización. Entonces, eso es un fantasma fundamental que funciona en nuestro imaginario social, siempre. Entonces, de ahí derivamos, el peronismo es heredero de todos estos fantasmas, o sea, en La Vuelta del Malón, todos esos salvajes de piel oscura que amenazan todo lo civilizado, porque se roban el dinero, se roban el ganado, o sea, hay un saqueo permanente, que es el saqueo al que se ve sometido el hombre blanco cuando va a los conurbanos de las grandes ciudades, o sea, la posibilidad de ser robado, de ser violado, de ser sometido a los crímenes. Entonces, lo que sucede ahí es que deriva el peronismo, o sea, hay una especie de protoperonismo en La Vuelta del Malón, en ese cuadro pintado en 1893, pensémoslo. O sea, no había todavía peronismo, pero ya estaba
los fantasmas que después van a anunciar la presencia del peronismo. Ángel de la Valle, de la Valle es el autor, ¿no? Exactamente, lo pueden buscar, ¿no? Pongan La Vuelta del Malón, Ángel de la Valle, y es un precioso cuadro y aparte que muestra precisamente todos los prejuicios que fundan, sobre todo los fantasmas que nutren al antiperonismo. Hay un cronista inglés que ahora me olvidé, de la época después de la colonia, los primeros años de la patria, que cuenta que aquí en San Telmo y en Montserrat, donde estamos, lo que decían las mujeres ante la posibilidad de que viniera un balón, que estaba a las puertas de la ciudad, claro, y lo que decían, el fantasma de que iban a ser violadas, de qué deberían hacer, si resistirse o no resistirse, y era el otro, ¿no?, el balón. Y luego, Rosas gobernó durante mucho tiempo, cuando tenía oposición no tanto de los unitarios, sino de los nuevos negros, la oposición interna que tenía, organizaba grandes manifestaciones de los indios amigos, de los negros candomberos, para asustarlos un poco, y los hacía circular por acá, por Montserrat y San Telmo, para que todo el mundo se asustara y no los probara más. Bueno, claro, ese es uno de los usos precisamente, ¿no? La vuelta de este cuadro, cuando se pintó en 1893, ya habían sido masacrados todos los pueblos originarios. Imagínense la campaña del desierto, ya se había concretado, pero 20 años después todavía el fantasma funcionaba, y el cuadro ese conmovía a la gente porque se veía ahí lo que podían haberle pasado si quedaban en manos de la barbarie. Entonces, si derivamos esta cuestión del fantasma en el peronismo hereda todos estos fantasmas, y los hereda de una manera muy particular, y hay como dos vías fantasmales. O sea, dos grandes canales por los que derivan el fantasma. Uno es el del salvaje puro y duro, que termina, digamos, en la actualidad en el choriplanero, digamos, en ese personaje que no quiere trabajar, que vive de la prebenda del Estado y demás, y entonces es amonestado precisamente por eso. Ahí podríamos pensarlo a través del exceso de goce, o sea, es un ser excesivamente gozante que no le alcanza nada, y entonces hay que proveerlo permanentemente de las asignaciones universales por hijo, de todo lo que el Estado puede darle para satisfacer ese apetito de goce que tiene, ¿no? Es el gordo de la CGT, el cuerpo un poco maltratado, digamos, por los excesos. La otra vía fantasmal, que se adosa ya entrado el siglo XX, en la década del 60, que es la vía del sacrificio. O sea, esta la inaugura un poco Eva Perón y el Che Guevara, son los cuerpos sacrificiales. Ahí no hay exceso de goce, ahí hay exceso de entrega, hay como el cuerpo militante sería. La palabra militante va siempre pegada al peronismo. Vieron que, por ejemplo, ellos no usan la palabra militante, me refiero a la gente del PRO y demás. Ellos son personas que luchan por la república y las libertades, pero nunca militan, ¿no? La militancia, claro, son vecinos. En cambio nosotros tenemos, a nosotros nos aplican la palabra militante porque tiene que ver con el sacrificio y con la restricción del goce. Eso deriva del comunismo. Por ejemplo, cuando Pichetto acusa de comunista, no sé, a Kicillof está en la vía fantasmal del sacrificio. O sea, no es exceso de goce, sino es restricción del goce. O sea, acá vamos, si vienen estos muchachos nos van a quitar lo nuestro, nos van a quitar los campos, si tenemos dos casas nos van a quitar una, porque es ese fantasma, el viejo fantasma comunista trasladado a la cuestión de que hay un militante que se va a sacrificar. Entonces, como él se sacrifica, como él es el peligro de entregar la libra de carne, sería, ¿no? Como él va a entregar la libra de carne, nos va a quitar la libra de carne a todos, porque él la entrega, o sea, porque esa es la verdadera amenaza. Entonces, el cuerpo de Eva Perón son cuerpos flacos, cuerpos que se consumen rápidamente. El Che Guevara, o sea, ahí no hay gordura, porque no hay exceso de goce. La gordura está del lado del exceso, ¿no? Del tipo que no se va a sacrificar. Entonces, esa es una especie de pinza, la podríamos denominar pinza metafísica, ¿no? O sea, hay de un lado y del otro se nutren los fantasmas que amonestan al peronismo, ¿no? O vienen por lo nuestro, o se van a llevar todo y vienen a gozar con nosotros. O sea, se vienen de vacaciones a Mar del Plata a la carpa de al lado nuestro. O sea, son insoportablemente gozantes y los tenemos encima, o si no nos van a quitar todos nuestros placeres y nuestros lujos porque ellos no los quieren. Ayer, precisamente, se cumplió un aniversario de 1945,
cuando Perón estableció las vacaciones obligatorias, que entre otras cosas provocaron la invasión de lo que eran hasta ese momento los balnearios exclusivos, como Mar del Plata, que se había convertido en un balneario, hoy es inimaginable, pero hasta esos años era un balneario donde iba cierta clase de gente. Claro. Y algunos que, si bien no eran parte de la superélite, eran como esos sectores que siempre están adosados, ¿no? Esos sectores medios que iban como creciendo y se colaban. Y acá se vino todo el mundo. Todo el y dejaron cáscara de naranja en la arena, y entonces eso provocó todo un problema. Todo un problema. Claro, y vos sabés que esto que decís de Mar del Plata, y hay volviendo al tema nuclear, que todo esto está nutrido por el fantasma, los fantasmas son como argumentos, por eso podemos asimilarlo a la película, tienen un argumento fijo, siempre es más o menos el mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay fantasmas fundantes. Uno es el parqué, el asado con el parqué. Eso es uno de los fantasmas de la vía del exceso. O sea, ¿para qué le dan pisos, casas lujosas con pisos de roble de Labonia si lo primero que van a hacer es asado con ese piso? Entonces, eso ya era un argumento que hoy en día está caduco. Pero ¿cuántos años duró ese fantasma efectivo? O sea, con eficacia simbólica, como se diría. O sea, ¿cuánto tiempo fue eficaz ese fantasma para decir por qué le dan esas casas? Gastan plata al pedo, si no necesitan, con un piso de cemento les alcanza. Duró más de 30 años de uso intensivo tuvo. O sea, hasta hace 25 o 30 años la gente creía fervorosamente, porque veía la película, se proyectaba la película de que hacían asado con un parqué de roble de Labonia. Una cosa más ridícula no puede haber. Bueno, hoy en día se desbarató, o sea, vaciló el fantasma. Eso es lo que pasa. Con el tiempo los fantasmas vacilan porque como pierden pie, no tienen posibilidad de concretarse en la realidad, la gente ya no puede creer. O sea, la gente quiere creer en un fantasma y se aferra a él. Y después con el tiempo se diluye eso y vacila y ya no sirve y se crean nuevos fantasmas. Por ejemplo, uno curiosísimo, que creo que puede estar en la historia, en los antecedentes mundiales de los fantasmas, es los anteojos de Perón para ver desnuda a Gina Lollobrigida. Esto causa risa ahora porque parece una película cómica mala, pero la gente lo creía y hoy les puedo asegurar que pueden ir en San Telmo, acá, a 2 cuadras de acá, hay uno de los anticuarios de galería que hay aquí cerca, donde venden la foto todavía. O sea, se vendían millares de esas fotos, una foto real, hecha así, que hay un montaje, está Perón y toda la primera plana en la inauguración del Festival de Cine de Mar del Plata de 54, y Gina Lollobrigida desnuda. Solo Gina Lollobrigida. Y Perón con unos anteojos misteriosos. La foto aparentemente fue sacada con esos anteojos, porque si no, ¿cómo se puede? Porque eran unos anteojos que te permitían ver solo a las mujeres desnudas. Porque claro, se inauguró el cine 3D y Perón tenía unos anteojos 3D que eran misteriosos porque eran raros los anteojos. Claro, era un rayo selectivo que había que proyectaba ese anteojo y da risa, pero ¿cómo puede ser que lo hayan creído y que se vendían de a millares esas fotos? Que lo pueden buscar en internet, las fotos están en venta, la tienen en Mercado Libre. Daniel, yo tenía un tío gorila de Infantería de Marina, o sea, que él me decía, yo tenía 15 años, me decía claramente, él me decía que en Quinta de Olivos, que entonces era un polideportivo, no era la residencia, había una cámara Gesell para que Perón mirara desnudas a la chica de la UES en la bueno, eso y yo le decía, con 15 años le decía, si hubiera existido la cámara Gesell se la hubieran mostrado a todo el mundo del primer día, era un absurdo total. Y él me decía, no, pero a mí me lo dijeron de muy buena fuente, la gente del Servicio de Inteligencia Naval. Era un delirio total. Te interrumpí. No, y el tema es ese, porque ¿cuál es ahí, a dónde apunta el fantasma? Al exceso de goce de Perón, el exceso de goce sexual. Entonces Perón ahí es el padre de la horda, o sea, el tipo que hay que matar. Sabemos, ¿no?, todas las cuestiones freudianas, de que la presencia del padre de la horda que goza por todos y que no permite el goce de nadie, porque absorbe todo el goce. Entonces lo que hay que hacer es eliminar al padre. O sea, detrás de eso está la justificación de la muerte de Perón. Ojo, es un tipo
que se absorbe todo el goce disponible, porque Perón no solo con las chicas y los chicos de la UES, sino cuando venía Archimur, claro, también con el boxeador norteamericano, o sea, no le hacía asco a nada, y era un ser absolutamente una bola de goce que no podía parar nunca. Entonces, pero todo eso funcionaba, porque era un fantasma que tenía inserción social, o sea, la sociedad quería creerlo, y lo usó hasta que pudo. O sea, hoy en día la cantidad de fantasmas que se disparan, por ejemplo, sobre el cuerpo de Cristina, es impresionante. O sea, podríamos hablar días enteros sobre... El otro día me encuentro con una chica amiga, que es galerista, y muy gorila, ¿no? Muy buena mina, amiga, y entonces está haciendo un curso de astrología. Vive por Barrio Norte, por supuesto, y hace un curso de astrología. Entonces me pregunta de qué signo soy, entonces, bueno, yo le digo, soy de Acuario, y para ponerle un poco de picante, porque justo habíamos ganado la selección, entonces le digo, igual que Cristina. Y entonces no, cambia el gesto y se planta, y me dice, no, pero eso no es verdad. ¿Cómo no es verdad? Le digo. No es verdad, Cristina no es de Acuario. ¿Cómo no? ¿Cómo no es de Acuario? Le digo, sí, no, porque esto es mentira. Yo lo sé eso. Ella se cambió la fecha de nacimiento para ser de Acuario. ¿Por qué? No sé, claro, porque hay un exceso. Ser de Acuario es estar más de acuerdo con los tiempos, o sea, está más de acuerdo con un conductor, tiene más glamour, digamos, y va mejor que ser de Piscis. Entonces se le asignan a Piscis, porque no le permiten gozar demasiado, porque ser de Acuario es como un exceso de goce. Entonces ahí hay una punición ya. Eso es la otra que vi el otro día, que me quedé azorado, lo del pie de Cristina. Es increíble. Eso es una cosa de fetichismo rampante, o sea, es una escena de fetichismo. Primer plano de los tacos de Cristina. Claro, lo decía como un secretito de Estado, o sea, él secretaba, incluso secretaba goce en realidad cuando lo decía, ¿no? Porque ahí hay una cosa, ahí uno tiene que creer lo que dice Freud, ¿no? Del fetiche como el sustituto del falo. Ahí había una cosa fálica en el medio, porque hablaba del grosor, porque era un pie grueso, no solo grande, sino grueso. Y estamos en un país donde la gente siguió hablaba del tamaño. Se siguió a un fiscal enano perforando toda la Patagonia buscando container con plata. Después de eso, eso no se le puede ocurrir a nadie. Es una obra maestra del surrealismo. La discusión de las calzas de Cristina en su momento. Claro. Era increíble, todo el país hablando. Todo lo que podemos encontrar de fantasmas sobre el peronismo tiene sentido, casi siempre sexual. Hay algo que agita el tema sexual. ¿Quién decía? Oscar Wilde decía, de todo lo que se habla de lo único que se habla es sobre sexo. Lo único que no tiene que ver con el sexo es el sexo, porque tiene que ver con el poder. Es muy interesante eso. En la revista Porteño una vez publiqué una nota que se llamaba El peronismo como vendaval erótico, y hacía una recopilación de todos estos delirios sexuales, con Evita. Bueno, sobre todo, con Evita es impresionante. Y a Cristina le hicieron una tapa en la revista Noticias, en un orgasmo, ¿no? Exactamente. Otra vez el exceso ahí está presente. O sea, siempre la idea de esto es, miren cómo goza el poder, miren cómo goza el dirigente, miren ustedes, ese goce se los está quitando a ustedes. O sea, ustedes son humillados por el poder que se adjudica esos goces. Un poco eso viene, hay algo, una justificación incluso bíblica, si se quiere. San Agustín refiere el tema de unos mellizos, que él asiste a la alimentación de un par de mellizos recién nacidos. Entonces la madre, lloran los mellizos, la madre agarra al primer mellizo, lo pone a tomar de su pecho. Entonces ve la mirada del mellizo que no estaba tomando, y ve una mirada de odio terrible, ¿no? De un odio mortal en sus ojos, ¿no? Que lo alarmó a San Agustín. Y entonces, claro, terminó de beber el mellizo, y la madre enseguida agarró al otro y lo puso a tomar del pecho. Y lo que se alarmó peor San Agustín es que la misma mirada de odio estaba en el mellizo que recién acababa de tomar. O sea, el goce nunca es suficiente. Nunca se goza suficiente. Siempre el goce del otro despierta esa mirada de odio. Siempre el otro goza más que nosotros.
por más que nosotros hayamos gozado a su vez, ¿no? No basta ser feliz, nunca basta. Es necesario que los demás sean un poco desgraciados. Exactamente, muy buena esa. Y en verdad, extraordinaria esta cuestión de los fantasmas. Y bueno, seguiremos ahora en un ratito, y ya volvemos.